mucho que aprender y que ustedes nos dan ejemplo cada día con su visión. En otro momento volvemos con ustedes para que Elkin nos diga realmente cómo es que el Estado tiene que atender esta situación y cómo erradicarla. Y volvemos después con ustedes en este mismo conversatorio. Elkin. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia, gracias a la CUT por esta invitación. Aplaudimos realmente que el compromiso por la niñez sea de manera íntegra. Efectivamente, de acuerdo a lo que han dicho mis dos anteriores panelistas, dentro de ese principio de corresponsabilidad establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, no solo el Estado está llamado a proteger a la niñez, sino también la sociedad y la familia. El artículo 7 de la Ley de Infancia y Adolescencia nos plantea lo que se debe entender por protección integral. Y yo creo que el punto de partida para poder que el Estado, la sociedad y la familia pueda crear, desde el punto de vista del Estado, políticas públicas integrales hacia la niñez es el reconocimiento del niño como sujeto de derecho. El primer cuestionamiento que tenemos que hacernos como sociedad, como familia, como seres humanos y profesionales es desde qué punto nosotros vemos a los niños, desde qué punto vemos a nuestro hijo, a nuestra hija. ¿Será que nosotros como sociedad y como familia les reconocemos como sujetos de especial protección? De allí parte un gran interrogante y es que el Estado tampoco lo hace. Es decir, el Estado a través de sus políticas públicas, que yo siempre he sido un crítico de ello, se construyen desde el escritorio, no se construyen desde la comunidad. Las políticas públicas hacia la niñez deben de ser integrales, pero deben de ser transversales. Es decir, deben de tener en cuenta lo que planteaba mi compañera la comunidad indígena, la concejala de Bogotá. Deben de ser políticas públicas que tengan en cuenta las diferencias multiculturales de los seres humanos. Es decir, los niños de Cartagena no son los mismos niños de Bogotá. Es decir, cada niño en sus particularidades, en su cosmovisión desde el punto de vista cultural, hablando de niñez indígena, hablando de comunidades afrodescendientes, hablando de comunidades rom, tenemos que entender que cada niño, cada comunidad plantea unas necesidades totalmente diferentes. Y el fracaso del Estado ha estado ahí, en que se construyen políticas públicas en general, desde un escritorio en la ciudad de Bogotá. No se construyen políticas públicas teniendo en cuenta esas diferencias desde un punto de vista de equidad, desde un punto de vista de igualdad. Es decir, que nosotros como sociedad estamos llamados a la movilización social para exigir del Estado que esas políticas públicas sean transversales. Cuando el Estado va a ser responsable de la protección de la niñez, cuando el Estado tenga en cuenta que los niños no son el futuro del mañana, los niños son el hoy, son el presente. Y desde ese punto de vista el Estado debe de invertir, y en eso estoy de acuerdo con lo que planteaban las compañeras, mayores recursos, no solamente en salud, sino también garantizar el acceso a la justicia. Miren, es triste que hoy en Colombia hablemos de cadena perpetua y no hablemos de acceso a la justicia a las víctimas, porque es que el problema no redunda realmente en si hay penas o no, en si hay cadena perpetua. El problema o la situación redunda en que no hay garantías de acceso a la justicia a las víctimas. Es decir, que un niño o una niña se atreva a denunciar hoy en día una situación de abuso sexual plantea una serie de situaciones complejas para su vida emocional. No hay procesos de restablecimiento de derechos, no hay hogares de paso, no hay hogares sustitutos, no hay centros de atención especializados y los que hay cuentan con unos cupos que no dan abasto con la demanda. Si hablamos de justicia, entonces tenemos que no hay fiscales sensibilizados, que no hay jueces sensibilizados, que no contamos con suficientes jueces, fiscales, investigadores. Es decir, que el Estado en estos momentos ha fracasado en ese intento y allí en lo que tiene que ver con lo que plantea la Convención Americana de Derechos del Niño y todo lo que tiene que ver con instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, plantea que el Estado tiene dos obligaciones, positiva y negativa. La obligación positiva de hacer. El Estado no solo se debe de concentrar en hacer leyes, en incrementar penas o en generar cadenas perpetuas, sino en garantizar que lo que hay sea asequible para las víctimas. No existe la funcionalidad de un sistema de justicia acorde a las víctimas. No se tiene en cuenta a la víctima dentro de un proceso de justicia. A la víctima se le revictimiza. Hay violencia institucional. No se le crea al niño o a la niña cuando habla de abuso sexual. Se estima se le excluye frente a una posición de abuso sexual, no se le reconoce su categorización de víctima y en ese mismo sentido se maltrata a las víctimas y lo que lleva entonces es a que posteriormente el niño no confía en la justicia y ahí vienen una serie de situaciones como el homicidio o el cutting, es decir, que no hay ni siquiera desde el punto de vista de salud mental instituciones que trabajen con las víctimas. Los procesos de restablecimiento de derechos van por un lado, los procesos de justicia van por otro lado. Hay hoy en día, se puede hablar de que las cifras son alarmantes porque es la realidad, no es porque se hayan disparado los casos de abuso sexual, sino porque la comunidad se ha atrevido a denunciar. Y cuando la comunidad denuncia, confían que el Estado a través de la justicia va a hacer todo lo posible por garantizar sus derechos. Entonces yo creo que el Estado ha fracasado en ese intento de protección.
y entender que no solamente se trabaja desde el punto de vista punitivo, sino que también hay que trabajar la prevención. La prevención viene desde la familia, se debe de capacitar, se debe educar a la sociedad para que la sociedad entienda que los niños son sujetos de derecho, que los niños no deben de ser maltratados, que los niños no deben de ser golpeados, que nuestros niños son el tesoro más grande y más valioso que tenemos, que no son el futuro, no podemos esperar al mañana, tenemos que vivir en el presente, entender que los niños son realmente lo más importante que tenemos como sociedad. Muy bien, Elkin, súper. Yo creo que este panel de lujo que tenemos con estos expositores que aman profundamente la niñez nos deja como enseñanzas fundamentales ese equilibrio al que nos convocan las y los indígenas. Recordemos que esta población está envejeciendo, hay que cuidar esa niñez que está en un desequilibrio bastante alto y ya Ati nos dijo cómo. También es cierto, nos dice que pesar que este país acuda permanentemente a niños, niñas y mujeres a la revictimización con sus asuntos. Cuando hay una violación, la mujer, el niño, la niña es revictimizada. Los instrumentos de normatividad y el cuidado de la salud mental y la prevención, elementos esenciales. Castaño, cuéntenos, ¿cómo ve usted ese futuro y esa situación de proponernos otra formación para que la niñez no se toque en este país? Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, la escuela es el lugar más importante para el niño, para la niña. Se dice que los niños y las niñas pasan el mayor tiempo de sus vidas en la escuela. Las escuelas deben de ser espacios idóneos para que el niño en confianza aprenda no solo los procesos académicos para su vida, sino que también aprenda estrategias de prevención frente a abusadores sexuales. La ley 1146 y la ley 1620 que plantea los comités de convivencia escolar establece de que es una obligación que las instituciones educativas tengan procesos académicos apuntados a la prevención del delito de abuso sexual. Pero no solo como estrategia de prevención, sino que las instituciones educativas deben de generar los espacios para aquellos niños o niñas que en esos procesos de pedagogía de prevención presenten situaciones de abuso sexual, es decir, manifiesten una situación de abuso sexual en su núcleo familiar, en su comunidad o en su misma escuela, porque también se presenta al interior de las escuelas dinámicas de explotación sexual donde algunos docentes de manera ilegal y arbitraria pues abusan de niños y de niñas a cambio de una nota. Entonces el colegio tiene que ser un espacio para que el niño se sienta en confianza porque la gran mayoría de situaciones de abuso sexual se revelan en el espacio académico. Pero allí se presenta un gran reto y es que la mayoría de colegios, por no decir que todos, en el caso de los colegios oficiales o públicos, no cuentan con equipos psicosociales. En comunidades, y ahí estoy de acuerdo un poco con lo que plantea Carolina Tejada, los espacios académicos no son iguales en la zona rural que en la zona urbana. Las dimensiones académicas y los procesos de aprendizaje son totalmente diferentes. De allí la importancia de trabajar la integralidad y la educación desde el punto de vista de la equidad. Entender que los niños son iguales, pero que son diferentes a la vez y que sus procesos de entendimiento, incluso desde el punto de vista académico, son diferentes. Ahí hay un gran reto para el sector de educación y eso se ha planteado mucho a través de comités nacionales frente al tema de abuso sexual y es que las instituciones educativas deben de contar con equipos psicosociales porque la gran mayoría de revelaciones de abuso sexual, se dan en el espacio académico. Y cuando no hay un proceso de entrenamiento, de capacitación, de sensibilización de aquel docente, de aquel educador frente a la revelación, lo que se produce es una revictimización en el campo académico. Entonces, hay un gran reto y es que las instituciones educativas deben de contar con equipos psicosociales expertos y entrenados en la atención de víctimas de abuso sexual. No para hacer atención clínica, sino para hacer un abordaje inicial que permita el buen correcto, el buen proceder de una denuncia y que dé a feliz término una condena. Entonces, los retos desde el punto de vista de educación son muchos, pero también estoy de acuerdo con que es un espacio de prevención para que los niños se vuelvan agentes multiplicadores de cambio. Es decir, que allí los chicos se capaciten en procesos de prevención y ellos en sus comunidades entren a multiplicar esa información. Porque la mejor manera de prevenir es cuando un chico escucha a otro chico. Cuando un adulto le habla a un niño sobre abuso sexual o sobre estrategias de prevención, muy seguramente no tiene la pedagogía o la metodología para hacerlo. Pero si un chico de la misma edad le habla sobre una situación de abuso sexual o por lo general el chico o la chica le comenta a su compañero de escuela, este va a poder saber abordarlo y decirle, mira, es que tú tienes este derecho, tú puedes hacer esto, puedes acudir a esto. Es decir, el escenario académico del colegio es un espacio donde se debe de explotar la mayor capacidad del ser humano
desde el punto de vista de la educación para lograr la prevención y la atención de las víctimas de abuso sexual y de explotación sexual. Muy bien, y vamos. Las tres personas. Dice así, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que más hoy debemos exigir al gobierno en políticas claras y contundentes frente a lo que está pasando y protección a niños y niñas? Aparte de la normatividad, los tres, ¿ustedes qué otras estrategias creen que debemos tener en cuenta? Gracias. Y entonces comparte con nosotros Gracias. Doctor Elkin, ¿usted qué opina? Gracias, sí, efectivamente lo que dice Carolina, mayores recursos, pero a eso yo le sumo un tema de corrupción. Hay que acabar con la corrupción. No puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia que el dinero que está destinado para nuestra niñez se lo roben. Los recursos deben de llegar a las comunidades, los recursos no deben de quedarse centralizados. Y de acuerdo, y ha sido de pronto el sentir de todos los panelistas, y es que las políticas públicas que se construyan en materia de niñez deben de tener en cuenta esas diferencias multiculturales de la población. Las políticas públicas no deben de ser diseñadas desde un escritorio y en eso hemos sido reiterativos. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, es que en el país no hay políticas públicas claras para niñez. Tal vez la que más conocemos es la política pública que pasó de ser un programa de cero a siempre y se convirtió en una política pública. Pero hoy en día, por ejemplo, como sociedad civil estamos luchando para que se gesten las políticas públicas contra el abuso sexual y contra la explotación sexual. Hay que entrar a la realidad práctica, hay que dejarnos de discursos, porque es que a veces vemos cómo nuestros mandatarios salen en los medios de comunicación y tiran unos discursos hermosos, pero las realidades son otras en los territorios. No hay unas políticas públicas claras, los recursos no llegan a los territorios y lo poquito que llega se lo roban. Entonces, bajarnos de ese discurso de decir que todos reconocemos y protegemos a los niños y entremos en unas realidades prácticas. Por eso yo partí con el artículo 7 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y es que la protección integral es el reconocimiento, el punto de partida de esta protección integral como sociedad, como familia, como Estado, como seres humanos, ese reconocimiento del niño como sujeto de derecho. Pero ese reconocimiento no debe quedarse en simples palabras porque será un saludo a la bandera. El reconocimiento del niño como sujeto de derecho debe partir desde el ser humano, desde las instituciones. ¿De qué le sirve a una institución tener una campaña de prevención si los recursos no llegan? ¿De qué le sirve tener una institución una campaña de prevención contra el abuso, contra la explotación sexual, si dentro de la misma institución hay violencia institucional hacia las víctimas, hacia las mujeres? Entonces yo pienso que debemos de dejar de ser un país doble moral, y en eso hay muchas cuestiones al respecto, y es que tenemos que ubicarnos siempre en lo que realmente nosotros tenemos como discurso y lo que hacemos como profesionales. El llamado siempre será no solo al Estado, sino a la sociedad, a la familia, a todos los seres humanos y profesionales. Porque es que a veces participamos de las campañas, pero cuando nos toca denunciar, callamos porque nos da miedo. Porque cuando nos toca atender a un niño o a escuchar, no lo hacemos porque no queremos meternos en problemas. Porque cuando nos toca atender de manera integral a una población específica, no lo hacemos porque eso no me corresponde. Entonces yo pienso que como sociedad también tenemos que hacer un llamado a la sensibilidad, al respeto por el niño como sujeto de derecho. Cuando yo veo un niño que está siendo maltratado o golpeado, así sea que no sea mi hijo, yo debo de asumir la responsabilidad de denunciar, porque como sociedad contribuimos a la erradicación de cualquier forma de violencia. Y en ese mismo sentido, exigir a través de la movilización social al Estado el cumplimiento de tratados internacionales relativos a derechos humanos y a niñez, porque no hemos quedado en el simple discurso, en la simple retórica. Y por eso estoy de acuerdo un poco con lo que plantean las compañeras de las comunidades indígenas, es que no hay un respeto hacia las comunidades indígenas porque no les reconocemos como sujetos de especial protección. Hombre, ¿cuánto le agradecemos y le agradeceríamos nosotros a las comunidades indígenas esa manera de enseñarnos de esa sabiduría tan hermosa que tienen los pueblos indígenas? Para mí siempre será grato y de mucha admiración escuchar a las comunidades indígenas hablar, porque tenemos mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender y creo que como sociedad estamos en la obligación de reivindicarnos con los pueblos indígenas. En otros países los pueblos indígenas son los que toman las decisiones. En Colombia simplemente son considerados una comunidad especial, pero que ha sido rechazada, que ha sido segregada y que no se les respetan sus derechos. Entonces yo pienso que en buena hora y este tipo de discusiones se generan, y desgraciadamente lo que ha sucedido con esta niña de la comunidad en Vera tiene que generar una movilización social, no solo en redes sociales, sino en la realidad práctica, en las instituciones, para que nosotros nos demos cuenta cómo el Estado y cómo la sociedad, cómo la fuerza pública atenta contra la integridad de nuestras comunidades indígenas. Lo que pasó no es la punta ni siquiera del iceberg de lo que en la realidad sucede en nuestras comunidades indígenas. Gracias, doctor. Y si quiere ajustar también, a ti. Gracias.
Doctor Elkin, ¿qué opina sobre eso? ¿Por qué no se que respetamos de verdad los derechos de niños y niñas? Y vea, le cuento, nada menos esta semana a los inmigrantes que están en las calles con sus niños y niñas, a los de la informalidad que salen a trabajar con sus niños y niñas menores. ¿Qué hacemos para que se respeten los derechos de niños y niñas menores? ¿Qué hacemos, doctor Elkin? Muchas gracias. Efectivamente, ¿Me oye? muchas gracias. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer como padres de familia es reconocer que nuestro hijo, nuestra hija, o ese niño o esa niña que hace parte de esa unidad doméstica es un ser humano que como tal merece el respeto. Entender que los niños no es que no entiendan las cosas, sí las entienden, pero las entienden como niños, no como adultos. Entender que nosotros como adultos tenemos que rebajarnos a esa condición del niño, no pretender que sea el niño que se suba a la condición del adulto. El llamado a las familias, a los padres, a las personas es que nosotros somos los que tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y ubicarnos en esa conmovisión o en ese entendimiento del niño o la niña, para poder ahí reconocerles que son seres humanos sujetos de especial protección. Pero además hay algo que hay que decir y es que nosotros hemos sido víctimas de la violencia durante muchos años. Hemos sido un país violento, hemos sido víctimas de desplazamiento, hemos sido víctimas de migración. Colombia, ese manto de violencia lo que ha llevado es que muchas familias, aún en sus situaciones ya de desplazamiento o en nuevas vidas, tengan unas situaciones de salud mental que terminen generando afectaciones en la vida de sus hijos. Es decir, padres o madres que han sido víctimas, que no se ha trabajado, que no se ha atendido su proceso terapéutico, son padres que se convierten en maltratadores. Un niño que es maltratado, que es crecido bajo un conflicto, bajo la violencia, bajo el desplazamiento, pues es un niño que cuando crezca va a repetir una serie de conductas si no se realizan procesos de intervención desde el punto de vista terapéutico. Entonces, como sociedad, también el llamado es a revisar qué estamos haciendo para transformar esas realidades. Porque a veces pedirle a un padre o una madre que no le pegue o que no le castigue a su hijo cuando es un padre que no ha recibido absolutamente ningún proceso de educación o de intervención, también resulta bastante cuestionable. ¿Cómo vamos a pedirle rosas a un árbol de pringamosa? Es decir, no puedes pedirle manzanas a un árbol de pera. Realmente hay procesos que tienen que ser integrales. De ahí entonces que la importancia de una víctima de abuso sexual o de un niño maltratado reciba atención por parte del Estado, porque un niño que es maltratado, que es abusado, que no reciba atención tal y cual como las investigaciones que ustedes han manifestado, son niños que cuando crezcan probablemente serán maltratadores o abusadores, serán adultos que van a ejercer violencia sobre otras personas. Entonces el llamado es a que primero reconozcamos a los niños como sujetos de especial protección, que entendamos que son niños que entienden las cosas perfectamente, que padecen las cosas al igual que los adultos, pero que su entendimiento por su madurez psicológica, por su edad, es diferente. Cuando nosotros reconozcamos eso, vamos a poder como sociedad generar transformaciones reales. De lo contrario, no vamos a avanzar, porque debemos de empezar esas transformaciones desde casa y desde nuestra sociedad. Por supuesto, al Estado exigirle que los procesos de atención terapéutica de las víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de explotación sexual, de cualquier forma de abandono o maltrato hacia los niños, se debe de hacer de manera integral y debe de ser constante. No deben de ser 1 o 2 meses, sino que se debe de cumplir con procesos de atención que apliquen la transversalidad. Muchas gracias, Rosalba, Ligia y a mis compañeras panelistas. Por supuesto, agradecer a la audiencia, agradecer a la CUP por esta invitación en buena hora. Quisiéramos que muchas más instituciones hablaran de niñez. Aplaudimos este tipo de iniciativas porque yo pienso que en estos momentos de aislamiento social en los que los niños y las niñas y las familias se encuentran en sus casas, es importante llegar hasta los hogares y hablar de abuso sexual. Es que como abogado, representante de víctimas, siempre me preguntan desde qué momento podemos hablar de abuso sexual y yo les digo desde todo momento. Hay que hablar de sexualidad con nuestros niños, hay que enseñarles, desgraciadamente tenemos que enseñarle a nuestros niños a prevenir el abuso sexual, cuando debería ser al contrario, enseñarle a los adultos a no tocar a los niños y a las niñas. Pero desgraciadamente debemos de ofrecer herramientas a nuestros niños, a nuestras niñas, para que no sean abusados, para que nadie les toque, para que nadie les maltrate. Importante entonces que si tenemos un niño con una autoestima, con una confianza, con una seguridad hacia sus padres, adultos, vamos a tener niños que muy seguramente no van a permitir ningún tipo de violencia o de abuso y van a exigir la reivindicación de sus derechos y el cumplimiento de sus derechos. Entonces, la mejor forma de prevenir el abuso sexual es instalar capacidades en nuestros niños y en nuestras niñas para que sepan decir no, para que sepan que bajo ninguna circunstancia pueden ser amenazados,
que no existen secretos. Es importante hablar sobre secretos en los niños para que entiendan que bajo ninguna circunstancia yo guardo un secreto o algo que atente contra mi dignidad. Con Muy esto bien. me despido agradeciendo la invitación. Importante que más adelante podamos generar miles de espacios más con otras instituciones y seguimos trabajando por la niñez de Colombia para que no sigan siendo abusados, ni violentados, ni maltratados, ni asesinados. Y por supuesto, por nuestros niños y niñas indígenas, porque es que también son ciudadanos colombianos. Y ahí me uno a esa petición de Atiquigua y de nuestra compañera Alejandrina, que dice que hay que tener en cuenta las comunidades indígenas. Yo soy un apasionado, un amante de las comunidades indígenas y soy de los que pienso que tenemos mucho por aprenderles y tenemos que reivindicarnos con ellos. Un abrazo fraternal, se les quiere mucho y desde Cartagena a la orden. Gracias, gracias. Feliz tarde.